un acceso cubierto desde la parte de abajo es fundamental. Y para mí este espacio, este detalle de esta celosía... Estos son registrables. Lo puedes quitar, le das mantenimiento al cristal y lo vuelves a colocar. Excelente. Con uno que quites puedes girar los otros. Bajo cubierta la hicimos sobreponer, perdón. De acuerdo. Está muy interesante. Vayamos a ese patio. Vamos. Qué buen espacio este. Hasta la columna me recuerda un poquito a Le Corbusier. Ándale. Y el otro es para una chava. Quiero todo negro. Se personalizó un poquito. Los colores de los closets, del piso, y también se le generó una terracita. A ver, ok. Vuelven los detalles de dorado. Vuelven los detalles de... Esta es una piedra de recinto, piedra volcánica. Es de 10 centímetros por largos libres. Hicimos un juego de aquí de salientes para que le diera volumen al muro. En proyecto original, aquí llegaba el cristal. ¿Aquí era la puerta? Aquí era la puerta. Por eso empezamos aquí la piedra. El cliente nos solicitó ampliarnos hacia allá. Y él dijo, no, muéveme la puerta. Házmelo interior. Ya, es que la puerta de vidrio es un acierto, porque te permite ver este patio de la piedra. Qué buen espacio este. Hasta la columna me recuerda un poquito a Le Corbusier. Ándale. Este es el muro de contención inverso que tuvimos que hacer. Estamos conteniendo la banqueta y el terreno rellenado del fraccionamiento, para poder dejar limpio todo lo de abajo. ¿Y a qué se ancla este muro? Estamos anclados directamente a la piedra. Tenemos una trave. Aquí hay como un K4, le llamamos nosotros, es un castillo grandísimo. Otro de aquel lado nos apoya esa columna. Y esta es una pequeña losa de reticular, de casetón. Una losa ligera. ¿No estás entrando con anclas? Estoy anclado. A cada 60 centímetros estamos metiendo anclas. Unas especies de traves remetidas, y lo demás es puro muro de... ¿Y cómo penetraron en la piedra? Con un taladro. Fue un trabajo artesanal. Hubiera estado increíble hacer un video de eso. De hecho, cuando teníamos la cimbra puesta, en una de las lluvias se nos cayó todo. Se nos cayó todo aquí. Porque no estábamos listos, no teníamos la estructura, teníamos la pura cimbra, y la cimbra se nos botó con todo el peso del agua. Ahorita ya lo aguanta. Es un muro de contención inverso. No, esto sí, tuviste que... ¿Esto ya estaba desde el proyecto original o después con el ingeniero tuviste igual, que decirle, Inge, ¿qué pasa aquí? Exactamente. Igual, sobre la marcha tuvimos que recular. Sí, claro. Sí, es que son cosas que no se tienen tan claras en este tipo de terrenos tan complejos. En nuestro proyecto original teníamos muro liso. Todo era muro liso. Entonces era un muro de contención que venía desde abajo, que probablemente te agarrabas y ya no tenías este gesto. Así es. A la hora de verlo, nos pareció increíble y lo quisimos dejar natural. ¿Y la columna era necesaria o fue parte también de la composición? La columna es necesaria, estructuralmente. Sí, es un claro muy largo para todo el peso. ¿Qué es teca? Esto es cumarú. Esto es cumarú. Grábense los nombres, jóvenes. Porque son maderas especiales, ¿verdad? Así es. Para el exterior. Muy buen espacio, que se vuelve que la terraza. Es la terraza. Ellos quisieron cambiar la terraza por un jardín, porque en proyecto original teníamos un jardín. No le vieron tanto chiste al jardín, quisieron la terraza con estas plantas y con esta piedra de fondo. Claro, es que al final el pasto aquí solamente... No se iba a dar muy bien. Además, ¿verdad? No ¿Y se esta iba a dar parte muy dónde bien. nos lleva? Es un paso de servidumbre. Claro, nos permite acceder. En dado caso, ¿verdad? Así es. Eso está buenísimo. Parece que te metes a otro universo. Y acá, a ver, déjame entender, en los 9 metros tienes el acceso, te quita como 250, te quedan pues como 5 o 6 de sala comedor. Sí, exactamente. ¿Y aquí qué hay? Como 5.5. Aquí tenemos un cuarto de servicio, está cerrado, hay que dar la vuelta. Ahorita si quieres damos la vuelta por allá, pero es un cuarto de servicio, lavadora, secadora, sin patio de servicio.
Es lo que hicieron como muy básico. Y accedes por afuera. Accedes por dentro, al lado de las escaleras, de hecho. A ver. Claro, porque lo empaquetas de alguna manera dentro de esta esa puerta de aquí. Ah, ya entendí. Se lo das, le quitas un poco al ancho de la casa. Exactamente. Y aquí te haces un buen cuarto de lavado. Así es. Lavadora, secadora, tarja. Y aquí ya tienes el acceso. Con salida directamente al... Buenísimo. Aplausos para este espacio, ¿eh? Esto no se ve todos los días. Bien. Vamos a empezar a dar aplausos. Aplausos. Sí, tienes 2 aplausos. Y de hecho, en proyecto original teníamos unas puertas corredizas. No sé si alcanzas a notar aquí una especie de saliente. Sí, claro. Y también lo tenemos arriba. Porque en proyecto original teníamos 2 o 3 puertas corredizas que iban a cerrar hasta acá. Iban a topar hasta acá. Ya el cliente no nos dejó hacerlo. ¿Y cómo ibas a dejar que pasaran hacia el cuarto? Se apilaban y te dejaban libre la puerta. O sea, ¿eran 2 o 3? Eran 2 grandes, de ese tamaño del claro. Y a la hora de tú ponerlas una contra la otra, te tapaban toda la cocina. Ya. No, creo que está bien. Creo que ya no hubo... No hay necesidad. Exactamente. Creo que el proyecto se siente muy libre así. Ok, subamos. Vamos. La escalera, arrancas con un descanso grande. Grande, jerarquizando la escalera. Este hueco... entendí. Es el hueco de la puerta. Ajá. O sea, generas aquí un poquito de relación entre este espacio para no encerrarlo tanto. Así es. El juego, ahora podemos entender las ventanas detrás de estas mamparas. Registrables. La misma estructura de las escaleras. Acero. Entonces, todo el bastidor del escalón es acero y además está forrado. Forrado de madera. Tenemos este cristal que le da cuerpo a la escalera y lo hace como una sola pieza. Se siente sólido. De acuerdo. Y juegas con un detalle acá arriba. Un pergolado igual, de la misma tipo de madera. ¿Tiene protección el vidrio? Sí, contra el calor. De acuerdo. Del 80% de protección. Porque sí se siente un poco. Sí, se siente fresco. Las luminarias. Los detalles doraditos que te comentaba se hacen presentes. De acuerdo. También son de encino las vigas. Ajá. Son 2 recámaras secundarias, comparten baño. Y la recámara principal. Recámara 1, aproximadamente de 4 por 3,5. Exactamente. Las jaladeras. Los detalles vuelven a... Pequeños detallitos, oye, eso está bueno. Pero ya no es la típica jaladera, ya aquí quisimos como darle un toque distinto. Sí. Y también con el formato de la jaladera. Esto es al alto brillo. Me gusta, es lo que te iba a decir, me gusta el alto brillo que usaron. ¿Es prefabricado? Sí, son prefabricados y es vista desde este lado al alto brillo. Porque parece que da la vuelta, entonces... Pareciera, por los tonos. Ya no entendí. O sea, te venden la hoja así, porque no es melamina. Sí es melamina, hasta aquí llega. Y el alto brillo es el canto y es la cara de la puerta. Pero aquí no se ven uniones. No se ve la unión. Esto nos lo mandas desde una fábrica y trabajamos... como si fuera... ¿Cómo le llaman a ese acabado de las cocinas? Que es lo mismo, que estaba... El foil. Exactamente. El foil. El foil. Me gustó. Es una jaladera de... Sí. Es un extraíble. Es para los zapatos. Excelente. Entendí. Genial. El porcelanato es formato 80 por 1.20. 80 por 1.20. Interesante. Entonces, las ventanas, con estos ventanales, voltean a ver hacia este patio. Buenísimo. Esto está excelente. Ok.
el nivel del terreno, o sea, de la calle de atrás. Son los 9 metros que decíamos y podemos conectar a través de un puente para dar servicio a la azotea. Entonces no tienes escaleras marinas. No tenemos escaleras. Ok. No hay necesidad. Ya. No, pues buenísimo. Desde la calle de atrás podemos acceder. Y muy delgado el elemento, ¿eh? Sí. PTR de 2.5. Creo que sí. Interesante. Suspendido. Y esto también se me hace interesante. Se vuelve como una especie de balcón, ¿verdad? Así es. Y gracias a que tienes este fijo, puedes tener un ventanal corredizo. Si no estuviera ese fijo, pues tendrías que agregar otro espacio allá. Da la sensación de balcón. Da la sensación de balcón. Que no es una ventana típica, sino que se genera como una especie de balconcito. Me parece. Esas salidas tan importantes, la parte alta para la TV. Este espacio está bien definido, entonces me articula a la otra habitación. Aquí le cambias el piso. Aquí se personalizó un poco. Porque es un chavo. Y el otro es para una chava. Quiero todo negro. Se personalizó un poquito. Los colores de los closets, del piso, y también se le generó una terracita. Aquí ya se empieza a entender el poniente. Exactamente. Como el poniente está de este lado, el rayo se empieza a asomar. Pero este balcón está genial. Entonces yo salgo y tengo mis vistas. Muy amplio, muy importante su césped. Y aquí generamos un pequeño escalón para que las aguas que caigan puedan fluir y no meterse a la recámara. Y se asoma también hacia este patio. Exactamente. Aquí se nota, de hecho, el relleno del fraccionamiento, lo que usaron ellos para rellenar, y eso es lo que estamos conteniendo en el muro de contención inverso. O sea, esto era el relleno diferente a la piedra, ¿verdad? Por ahí se alcanza a apreciar la piedra natural y luego lo demás es relleno. Ya. Con un poco de piedra también, con ¿verdad? Un poco de piedra y literal grava o filtro, no sé qué sea. Interesante. Comenten, ingenieros, sobre los procesos de pavimentación. Aquí se hace un gran closet. Esto es un distribuidor, ¿verdad? Sí, era una sala de tele en el proyecto original, pero los clientes me recorrieron este muro, porque es el muro del baño, quisieron ampliar el baño y se me achicó la sala de tele. Al final lo dejamos como un espacio vestibular. Allá aquí puedes poner un mueble, puedes hacer algo ahí. Sí, y acá se nos genera una especie de oficinita, post-pandemia. Y se vienen aquí a hacer tareas. Exactamente. Y aquí jugaste con las alturas. Exactamente. Y hay una especie de, pues sí, una ventana. Sí. Con esa ventilación que es con mosquiteros que no abres, ¿verdad? Así es. Son tipo ventro. Son como unas rejillas que puedes abrir hacia arriba. De acuerdo. Y el medio, bueno, el baño completo de las dos recámaras, que también juegas con estas linternillas de luz, estas trampas. Me gusta esto, la cabina, la parte que no llega hasta el techo. El excusado va flotado y también el lavabo es de cascada. Igual con los nichos estos para no tener papeletas, accesorios. Somos enemigos de los accesorios. Y este elemento que se utiliza para por ahí. Exactamente. Es el mecanismo del excusado volado. Exacto. Interceramic también. Y la ventilación. Ahí tienes dos. Doble. Perfecto. Está interesante esta cabina, ¿no? Por la altura. Sí. Se hubiera sentido muy distintos y todo. ¿Y esto lo hiciste consciente? Sí, esto fue consciente. Queríamos nada más que lo que fuera área de excusado y lavabo fuera más alto que la cabina de regadera. Sí, le da esa cualidad, esa calidad del espacio. Y que la puerta no llegue hasta el techo creo que también es un acierto. Exactamente. ¿Verdad? Sí, para que el vapor también fluya. Sí, porque muchas veces se cree que creciendo la puerta es mejor y yo no estoy tan seguro. Entonces aquí tienes todo un gran closet. Ahí hay un sink de limpieza.
Muy útil. Una tarjita. Una tarja, muy oculta. Y la recámara principal. Así es. ¿Y esto? Es un nicho decorativo para romper con todo el claro que teníamos en este closet blanco. No sé qué era un shoot. Dije, no. Y la recámara principal, que se regala, pues, obviamente, la gran vista, ¿no? Exactamente. Un muy buen cuadro de la ciudad. 6 de largo por 4.5. 6 por 4.5. Está muy bien. El muro ancho para que tengas el espacio para una buena pantalla. La idea es que la cabecera vaya en este espacio. Ajá. Y el área de televisión es de este lado. Aquí pues faltan sus cortinas. ¿Y aquí hubo algún cambio por el tema del enjambre? Sí. No tema legal, el tema de los clientes. De hecho, si te fijas, hay un cambio de material como tipo exterior e interior. Hasta aquí llegaba el cancel. Y era balcón. Era balcón en proyecto original. Dijeron no. Los clientes se aventaron lo más que pudieron. Clásico. Y tuvimos que acatar. Clásico, me acaba de pasar lo mismo. Pues es que al final dicen, ¿verdad? El balcón no se utiliza. No se utiliza, No se utiliza más lo interior. Claro. Y ahorita la interiorista pues va a tapar este detalle como de exterior con un perfil de madera. Ok. Y con cabeceras de madera, me parece. Este es el vestidor. Vamos a entrar. A ver, ok. Vuelven los detalles de dorado. Pero fíjate, es un baño interesante porque somos muy tradicionales a veces los arquitectos, ¿sabes? En el acomodo de los baños. Y si se fijan, 2 barras, un elemento isla y al fondo aprovecha casi todo el ancho. Las cabinas. O todo el ancho para las cabinas. Baño y una regadera muy amplia. Aquí haces un juego, ¿verdad? Porque aquí son 60 y luego hay un zigzag, o sea, más bien hay un remetimiento. ¿Qué pasa del otro lado? Es el área del estudio. El estudio post-pandemia. Claro, porque el estudio le da la vuelta, ¿verdad? Y se hace más ancho. Ya entendí. Con igual las mismas cubiertas de granito titanium, tipo cascada, con unos espejos flotados. ¿Cómo dices que se llama la piedra? Titanium. Titanio. Sí. Los colores. Sí, de hecho le dimos preferencia a esta mancha. A la hora de cortarla, le dimos preferencia a esta mancha para que se jerarquizara en el baño. Claro, y es que le va bien con todos esos tonos, ¿verdad? Con esos tonos dorados. Esporádicos que salen en la obra. Su buen espejo. Entonces, todo esto son los closets. Así es. Me gustó la maquila del alto brillo, o sea, Sí, se siente bien. Se siente bien. Me gusta que el canto es parte de la misma, de la misma hoja. Se agradece, ¿no? Y entonces aquí entro y tengo WC. Con ventilación e iluminación natural. Con ventilación e iluminación natural. Y del otro lado, la cabina del shower. Mira, esto no los había visto. Es un felpón para que cuando las puertas azoten o peguen, se proteja un poco y amortigüe. O sea, y es milimétrico. Es milimétrico. Porque... Sí. O sea, cada una agarra un poquitito. Un poquito del canto del cristal. Buen trabajo, ¿eh? Esto no lo hace cualquiera. Y de hecho dejamos este cristal, el que nos divide a las cabinas, un poquito más bajo para que los vapores puedan salir por esta ventana natural. Claro. Los famosos canales. O sea, exactamente. La pendiente va hacia acá y luego van hacia el centro. Recupera. Ok. Aquí ya... Volvemos al dorado. Este ya es el de lujo, ¿verdad? Sí, la verdad sí. Está buenísimo. Con su teléfono. Y dorado también, ¿por qué no? Y su jabonera. Y su jabonera de nicho. Está muy bien. Y como tú dices, ¿verdad? La altura, pues respira esto perfecto. Aquí sí cierras por el tema de los vapores. Exactamente. Para que los closets no se nos humedezcan. Claro. Aquí está saliendo mucho más rápido de lo que se va para allá. Pero además tienes este. Sí, pero este es nada más iluminación. No tiene ventilación. ¿No tiene respiración? Tiene un poquito, una pequeña perforación de ventilación.
Pero bueno. Nada más para evitar la condensación. Ajá. ¿Y ayudan algo? Hasta este detalle está buenísimo. Los contactos a los lados. Sí, a cada uno le pusimos. No los puedes tener. Sí, es lo que buscábamos en este lavabo, que fuera libre. Por eso pusimos los espejos flotados, para que todo esto fuera libre. Y que se viera como una verdadera isla. Y tiene el espejo por los dos lados. Así es. Claro. Genial. 310 metros cuadrados de construcción. Metros cuadrados de construcción. 180 de terreno. 180 de 180 de terreno. 9 por 20. 9 por 20. Se siente mucho más grande de lo que... Nos ayuda muchísimo el sótano. Nos hace profundizarnos y nos eleva la planta baja. Sí. Nos la hace aventarnos hacia el frente. De acuerdísimo. Arquitecto, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Por permitirnos conocer tu obra. Pues nos quedamos con esta vista magnífica que tenemos por acá en la ciudad de Morelia. Vamos a dejar los datos de contacto de los arquitectos Escala 86 para que los busquen. Es un placer compartir buena arquitectura con todos ustedes. Yo soy Cota Paredes, nos vemos muy pronto. Saludos a todos desde Morelia, Michoacán.